importantes que mencionar en la gestación. La preembrionaria, la embrionaria y lo que es la etapa fetal. Miren ustedes, importante conocer de esto porque de esto depende mucho de la salud del niño. Y básicamente, en la etapa preembrionaria que dura las 3 primeras semanas, de 0 a 3 semanas de la gestación, se da todo ese proceso de formación básica para luego dar paso a la organogénesis, que es la etapa embrionaria. Entonces, acá, que dura desde la 3.ª a la 8.ª semana de gestación, donde se da la organogénesis. Entonces, estas dos etapas son fundamentales en el ser humano, ¿correcto? En donde, primero, acá la madre tiene que prepararse, nos dice, para iniciar una gestación, por lo menos 3 meses antes. 3 meses antes debe prepararse para iniciar una gestación adecuada. Pero en nuestra realidad no es cierto, ¿no? Casi el 60% de peruanos somos producto de la no planificación. Entonces, una mamita no se prepara justamente ¿no? Porque hay que eliminar ciertos factores de riesgo para que inicie una gestación saludable. Y en estos momentos que es sumamente críticos, miren ustedes acá en esta etapa, son los momentos muy críticos en el ser humano, que justamente en la etapa preembrionaria son los momentos críticos donde acá se da la organogénesis, la formación de los órganos. Y si hay un factor externo, por ejemplo, un teratógeno, genera una malformación congénita. O si la madre tiene otro problema, imagínense que tenga gastritis crónica y no se trató adecuadamente, la gestación no agudiza este problema y por lo tanto no lleva una gestación saludable. Y en la etapa fetal se da el proceso ya de maduración de los órganos. Acá se da la maduración, o sea, se da el proceso de maduración de ese feto, ¿no? Entonces, esta es la etapa fundamental. Es por eso se dice, la gestación es una etapa crucial del ser humano donde la madre se tiene que preparar 3 meses antes. Consumir alimentos ricos en hierro, ricos en ácido fólico y consumir suplementación de ácido fólico para iniciar una gestación preparada, para que ese útero y todo su organismo esté preparado para poder hacer este proceso de la gestación. El otro momento importante del ser humano, otra oportunidad en el curso de vida, es este momento de acá, los 3 primeros años de vida. ¿Y por qué los 3 primeros años de vida? Por el crecimiento acelerado que presenta el ser humano. Se nos dice cuando un niño nace, y a los 2 años llega a 2 billones de conexiones sinápticas. Hablamos del desarrollo cerebral, ¿no? Entonces acá el desarrollo, el crecimiento cerebral del cerebro se da hasta el 85%. Imagínense ustedes, es la etapa fundamental. Yo digo siempre, yo quiero que mi hijo adquiera habilidades, como por ejemplo para idiomas, me aprenda 1, 2, 3 idiomas, qué sé yo. Quiero que si es deportista, que sea buen deportista, y si es médico, que sea buen médico, y si es cirujano, que sea buen cirujano, si es esto enfermera, que sea buena enfermera, y si es esto otro profesional, que sea bueno en lo que se desempeña. Tengo justamente la oportunidad estos 3 primeros años para fortalecer esas habilidades en el niño y, y evitar justamente todos los problemas que puedan afectar ese desarrollo adecuado, a ese neurodesarrollo. Entonces, si el niño tiene anemia, si el niño tiene desnutrición,
obviamente no va a desarrollar sus capacidades, sus potencialidades a esta edad, ¿no? Y eso sí nos preocupa porque, y luego las consecuencias son al futuro, cuando esa persona llega a ser adolescente, cuando va a la universidad, o quizás no puede ni ingresar a la universidad, cuando vaya ya empieza a trabajar, no es una persona productiva, influye, miren cómo estos problemas como la nutrición, la anemia, influyen en el trabajo, en la productividad, en el desempeño académico, en la educación, en el futuro de esta persona. Entonces, por eso nos decimos, hay que buscar que nuestros niños no tengan, pero imagínense, el 40% de peruanos ya tienen anemia. Entonces, ahí tenemos que trabajar justamente para abordar este problema. Y un componente importante es la familia, porque es la familia que cuida de su hijo básicamente. Entonces, otro momento crucial en lo que es esto para abordar y prevenir la anemia. Y otro momento básico, fundamental, en la vida del ser humano es la adolescencia. La adolescencia, en donde hay esos cambios bruscos, tanto anatomofisiológicos como psicológicos, y esto, donde tenemos que abordar justamente algunos aspectos fundamentales. Entonces, desde estos 3 años hasta la adolescencia, es otra etapa fundamental para cuidar. En conclusión, yo diría que para nosotros prevenir la anemia tenemos que trabajar en todo el curso de vida, desde antes de la gestación, durante la gestación, en los primeros años de vida, en la niñez, en la adolescencia, en la juventud, ¿no? Entonces, en todo el curso de vida tenemos que hacer intervenciones para prevenir la anemia. Imagínense ustedes, vamos a pensar una madre inicia una gestación, pero la madre tiene anemia. Y durante la gestación no recibe un tratamiento adecuado y sigue con anemia en la gestación. ¿Cuál es la consecuencia? Que es cuando ese niño nazca, primero riesgo que nazca prematuro, bajo peso al nacer, o otras complicaciones, y riesgo que ese niño no tenga las reservas adecuadas de hierro, y cuando este niño llega a tener 4 meses, 5 meses, 6 meses, anemia, ¿no? Entonces, ese es el curso de vida. ¿O qué pasa? Otro aspecto importante, un poquito más ampliando el curso de vida. Vamos a hacer que mi mamá tuvo anemia cuando estaba gestando. Pero esa historia se remonta cuando su mamá de ella tenía anemia en su gestación. Entonces, mira cómo se va transportando este problema de generación en generación y que finalmente influye en las reservas de hierro adecuadamente en cada generación. Entonces, tenemos que cortar de raíz este problema y considerar que los niños, los, los adolescentes, las gestantes tengan los niveles de hierro adecuado en sangre y en las reservas para poder evitar este problema, lo que es la anemia. Acá complementando lo que es esto, las oportunidades de crecimiento, ya les había mencionado la etapa de la gestación, los 3 primeros años de vida, ¿no? Y esto, ¿cómo se da ese crecimiento? Miren el crecimiento en la etapa prenatal, en la gestación, y luego en los primeros años de vida, ¿no? ¿Cómo es ese crecimiento acelerado? Es un crecimiento acelerado donde justamente se tiene que dar las condiciones adecuadas para que el crecimiento sea el mejor, sea el óptimo, donde el niño gane peso, gane talla adecuadamente y evitar problemas al futuro. Habíamos dicho que la primera oportunidad para el crecimiento es la gestación. Entonces tenemos que trabajar en que nuestras madres gestantes la gestación sea saludable, ¿no? Que es fundamental. Por acá nos plantea el primer trimestre de gestación, donde se forman los órganos fundamentales del ser humano: cerebro, corazón, riñones, pulmones, ¿no? Y esta madre debe tener las condiciones adecuadas para el adecuado desarrollo de estos órganos. En el segundo trimestre se da el incremento de talla desde el feto. El tercer trimestre, lo que es la ganancia de peso y reservas de hierro. Miren ustedes acá.
Y acá justamente hay un reto importante en esta etapa. Nosotros sabemos que la gestante, la semana 26 adelante, en la gestación, hay mayor riesgo de anemia fisiológica. Entonces, al tener mayor riesgo de anemia fisiológica, nosotros tenemos que garantizar que no haga anemia en este momento, porque justamente el feto eh, llena, digamos, sus reservas de hierro en esta etapa, en el tercer trimestre de gestación, ¿no? Y es allí la importancia que una gestante, por un lado, cumpla lo que es tomar la suplemento de hierro y por otro lado, tenga una alimentación rica en hierro, para que este niño cuando nazca, nazca en las mejores condiciones, que es fundamental, ¿correcto? Entonces, y otro aspecto importante viene el nacimiento. Y ahí yo les pido a mis colegas, ¿qué estamos haciendo justamente acá en el nacimiento para prevenir la anemia? ¿Se podrá hacer acciones? Claro, hay acciones muy importantes. En el nacimiento debemos cuidar y debemos garantizar, miren ustedes, garantizar lo que es la lactancia materna en la primera hora de vida. Lactancia materna en la primera hora de vida. Debemos garantizar el contacto piel a piel. Y algo fundamental, el corte oportuno del cordón umbilical. Son tres acciones básicas acá que tienen que ver justamente con la prevención de la anemia. Un niño que nace en nuestros establecimientos, que nace con nosotros, que nosotros lo atendemos, nosotros somos los responsables justamente de garantizar esas acciones. La evidencia muestra, por favor les voy a pedir que desactiven sus audios para que no se acople, ¿sí? La evidencia muestra que si un niño inicia a lactar en la primera hora, ese niño evita la muerte en un 22%. Miren la importancia de la lactancia materna. Y evita esto y favorece lo que es la adaptación a la vida extrauterina, que es fundamental. Además, la lactancia materna ha demostrado, la evidencia lo demuestra, que favorece el crecimiento, el desarrollo, la estimulación, favorece la prevención de la anemia, la prevención de la nutrición en nuestros niños. Entonces, y encima no cuesta nada, es gratis. Entonces tenemos que proveer la lactancia materna. Pero ¿qué sucede en este mundo donde la publicidad abunda, donde lo que más vale es lo que ves una foto en la televisión o en una propaganda que te venden, que te dicen, sí, esta leche tiene de todo lo que necesita tu niño, y en la realidad no es así? Y finalmente, uno se deja convencer por esa publicidad engañosa, que no es de ayuda mucho en lo que es la crianza de los niños. Está demostrado que un niño que recibe lactancia materna exclusiva tiene mejores índices de crecimiento y desarrollo a un niño que no recibe lactancia materna. Tiene mayor oportunidades de progreso en el futuro. Otro aspecto importante es el contacto piel a piel para fortalecer ese vínculo afectivo y el corte oportuno del cordón umbilical. Nuestras normas técnicas dice, por ejemplo, la norma técnica que ha salido este año de lo que es esto, atención integral al neonato, la 214, nos habla que el corte debe ser de 2 a 3 minutos o cuando deja de latir, ya no está dando la opción, o cuando deja de latir el cordón. Yo siempre en mi práctica, yo hago o busco que se haga el pinzamiento cuando deja de latir el cordón. En mi experiencia, he tenido niños que han dejado latir al minuto, a los 3, a los 5, a los 6. Incluso tuve un casito que hasta el día no se me repetir que dejó latir de su cordón a los 13 minutos 2 segundos. Y le decía a usted, espera, tranquila, paciencia, no me lo cortes, porque por ahí está pasando la sangre.
Algunos profesionales dicen, pero si pasa mucha sangre, ese niño tiene riesgo de policitemia. No hay evidencia científica que demuestre eso. Eso estaba escrito en un libro por ahí, pero no hay evidencia científica que tenga que ver con esto. Entonces, es el otro momento importante para nosotros poder prevenir esto, lo que es esto, la anemia en nuestros niños. ¿Hasta acá hubo alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguien que Consulta, desee realizar alguna consulta, licenciado, por favor? consulta quizás. O si no, Vamos también a responder pueden sus dudas. activar su manito y a través del chat también pueden dejar sus consultas. Muy bien. Seguimos entonces, ya que no hay preguntas. Un ratito no sé por qué no quiere pasar. Allá. Oportunidad de crecimiento y desarrollo, primer y segundo año de vida. Les había dicho que hasta los 3 años el cerebro se desarrolla en su capacidad en un 85%, ¿no? 85%, miren, ¿ah? Entonces, ¿y cuál es en qué edad se encuentra el máximo desarrollo? Justamente en el primer año de vida. Como ustedes ven en la gráfica, el primer año de vida es donde hay un auge en el desarrollo, hay un crecimiento acelerado. Y acá en esta etapa, que se tiene que garantizar que ese crecimiento, esa ganancia de peso y talla. Y luego va cayendo, ¿no? Miren, del primer año, lo va cayendo el primer y luego va sacando. ¿Y cuándo empieza a vuelta a hacer un crecimiento? Cuando va a ingresar la pubertad, la adolescencia. En la adolescencia, otro periodo de crecimiento acelerado. Pero la más importante es justamente acá, en lo que es esto, el primer año de vida. Y si lo digo, en estos primeros 2 años de vida, el cerebro se desarrolla en su capacidad en un 75%. Miren ustedes. Y cuando hablamos a los 3 años, que sería acá más o menos, estamos en el 85%, ¿correcto? Y si vamos hasta los 5 años llega al 90% de desarrollo de la capacidad cerebral. ¿Y en qué momento llega al 100%? A los 25 años llega al 100%, ¿sí? Los que tengan ya más de 25 años ya sabemos que está su desarrollo a su 100% de su cerebro. Los que están todavía por menores todavía tienen oportunidad, ¿no? Entonces acá, y por otro lado también en cuanto a la ganancia de peso y la ganancia de talla, que es fundamental. Es por eso que este momento se convierte en una oportunidad para el crecimiento y desarrollo. Entonces, en esta etapa, hay que garantizar que el niño se mantenga sano, sin anemia, sin desnutrición, que reciba sus vacunas completas, que se haga sus controles, donde el control se le enseña a la mamá cómo se grafica la tendencia del crecimiento, ¿no? Y se le enseña a la mamá qué prácticas saludables debe promover en su hogar para garantizar justamente un crecimiento adecuado de ese niño, ¿correcto? Entonces, el segundo momento importante en lo que es el crecimiento. Y eso lo podemos ver en esta gráfica, que es parte de la norma técnica, la 137, que está en base a los patrones de referencia de la OMS, donde la OMS, para que establezca estos valores, hizo un estudio multicéntrico entre los años 2006, 2007, 2008, 2009, y a raíz de ese estudio multicéntrico en varios países del mundo determinó cuál debe ser la ganancia de peso y de talla adecuada tanto del niño como para la niña. Y acá tenemos, por ejemplo, nos dice que al mes, nosotros sabemos, cuando un niño nace, la primera semana, el niño pierde peso. ¿En cuánto por ciento pierde peso? A ver si me hacen acordar. Para hacerles participar a ustedes por allí que están atentos también a la presentación. ¿Cuánto por El, ciento el pierde un niño? 10%, Lady, el 10% de su peso. 10% me dice Lady. Es el máximo, ¿no es cierto, Lady? Nos dice la teoría del 6 al 10%.
El máximo de pérdida de peso en la primera semana de vida es el 10%. Y luego, a partir de la segunda semana, la ganancia de peso es a razón de 40 gramos por día. Imagínate, 40 gramos. Entonces tienes que calcular 40 gramos por día. Entonces digo, al mes, promedio calculo que ese niño va a ganar casi 1 kilogramo de peso, ¿no? En razón al peso de nacimiento. Y luego acá ya se estandarizaron en estas tablitas que justamente quizás lo van a encontrar en sus establecimientos de salud, o existen en los establecimientos de salud, para rápidamente verificar si la ganancia es adecuada o inadecuada, ¿no? Por ejemplo, un niño al mes gana 1 kilogramo de peso y 4,6 centímetros de talla, de 1 a 2 meses 900 y 3,4 centímetros, de 2 a 3 meses 700 gramos, 2,7 centímetros, de 3 a 4 meses 600 gramos y 2,3 centímetros, de 4 a 5 meses 500 gramos y 1,9 centímetros, de 5 a 6 meses 400 gramos y 1,7 centímetros, de 6 a 7 meses 300 gramos, 1,6 centímetros, de 7 a 8 meses 300 gramos, 1,4 centímetros al mes, de 8 a 9 meses 300 gramos, 1,4 centímetros, de 10 a 11 meses 200 gramos, 1,3 centímetros, y ustedes a partir del año nos dice que por mes gana 200 gramos y 1 centímetro cada mes, ¿no? Y esto siendo un poquito mayor en los niños, ¿no? Hay una diferencia entre las niñas y los niños, pero no es mucha la diferencia. Entonces, esta tablita debemos tener en cuenta para la ganancia de peso. Entonces, cuando nosotros, a ver, Rocío, no me raye la pantalla. Rocío, ¿qué está haciendo por ahí? Rocío está haciendo pintura en mi pantalla. Entonces, cuando nosotros esto tenemos, a un niño lo pesamos, entonces tenemos que comparar con el peso anterior. ¿Cuánto ha pesado en razón de días y cuánto ha pesado actualmente? Hacemos esa diferencia y decimos, si la ganancia de peso es adecuada o la ganancia de peso es inadecuada. Correcto. Entonces, esta es parte ya del uso para adquirir buen crecimiento. Y luego se establecen los diagnósticos del estado nutricional en donde se compara el tamaño o el peso, la talla, y se usa, el IMC se usa a partir de los 5 años en adelante, ¿ya? El IMC antes no, pero antes de los 5 años usamos 3 indicadores más la ganancia de peso, lo que es peso para la edad, talla para la edad y peso para la talla. Y lo que es el peso para la talla, lo que es la ganancia de peso lo hacemos también justamente en sus primeros 5 años. La velocidad de crecimiento se compara a la velocidad de crecimiento en peso, talla, perímetro cefálico con las tablas de velocidad establecidas ya en la OMS. O sea, eso ya está estandarizado, como les había mencionado, para poder nosotros graficar si la ganancia de peso y la ganancia de talla es adecuada. Miren ustedes acá, cuando evaluamos el crecimiento, acá longitud del estado de las niñas, la longitud en razón a la edad. Entonces está ya para la edad, ¿no? ¿Cómo debe ir ese crecimiento? Por ejemplo, en este caso, ¿qué estamos viendo acá en este caso de la gráfica? ¿Su crecimiento está dentro del estándar? ¿La ganancia de talla es adecuada o inadecuada? ¿Qué dicen ustedes? A ver si me ayudan a observar ahí. Por acá me han escrito al chat. Inadecuada, Jacqueline, Lu también me dice inadecuada, ¿no? Una ganancia de talla inadecuada, ¿no es cierto? Porque ¿cómo ven esta tendencia de crecimiento? En declive, hacia abajo, ¿no? Incluso está por el -2, o sea, ya me dice, eso es un riesgo nutricional. Cuando está por -3, ya hablamos de una desnutrición crónica. Y nosotros sabemos que la desnutrición crónica no se recupera. La tendencia de crecimiento debería estar así hacia arriba, sí, ¿no es cierto? Así debería estar la tendencia de crecimiento.
Entonces siempre en ganancia de talla, pero en este caso, ¿y cómo podemos eso enseñar a la madre? Que ella lo grafique. O sea, cuando hablamos de enseñar a la madre, cuando yo le digo a la mamá, a ver, mamita, tienes que ver cómo va creciendo tu niño y lo muestro esta tabla, así como tal lo ve, no lo entiende. Pero si yo le enseño a que ella lo grafique, lo va a entender. Entonces, justamente, el kit de buen crecimiento es enseñar a la madre que grafique su ganancia de peso y su ganancia de talla en las tablas ya establecidas para el kit del buen crecimiento. ¿Correcto? Entonces, los diagnósticos va a depender del indicador que estoy evaluando, pero, por ejemplo, peso para la edad, lo que le había dicho que valora el estado nutricional global, me puede salir diagnóstico de normal cuando está en la desviación estándar de +2 a -2. Y cuando está por debajo de -2, bajo peso o desnutrición. El otro indicador, como es peso para la talla, ese les había dicho que valora lo que es el estado nutricional actual. Hablamos acá de sobrepeso, cuando es mayor a 2, de sobrepeso y obesidad. Y que esto también actualmente es una preocupación, que está incrementándose los casos de niños con sobrepeso y obesidad. ¿Qué está pasando, no? Y con eso viene consigo otros problemas a futuro. Entonces tenemos problemas por déficits, que es la anemia y la desnutrición, y tenemos problemas por exceso de carbohidratos, de comida chatarra, de comida rápida, ¿no? Entonces, problemas que tenemos que controlar. Si no, ya sabemos lo que las consecuencias que te vamos a tener en el futuro. Entonces, peso para la talla me valora justamente sobrepeso y obesidad, desnutrición aguda, cuando está por debajo de desviación -2. Y talla para la edad, ¿es alto, es normal o talla bajo o de nutrición crónica? Ya les había dicho que la talla no se recupera. Por más que queramos hacer un tratamiento terapéutico dietético estricto, no se va a recuperar la talla de ese niño. Entonces, miren acá en esta oportunidad de crecimiento, estamos viendo peso para la edad del niño. Peso para la edad. Entonces acá estamos viendo cómo va esta tendencia de crecimiento y acá podemos graficar, cuando nosotros pesamos acá, por ejemplo, este niño cómo ha llegado a su control del mes, de los 2 meses, a los 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 meses, pues año 2 meses, año 4 meses, año 6, año 8 meses, ¿no? En las épocas en que este niño ha llegado a hacer sus controles de crecimiento. Entonces, como vemos, en los primeros 2 meses su tendencia está aceptable. Luego hay un declive acá. Miren ustedes, se mantiene esto dentro de la desviación +2, -2, o sea, yo diría, está normal, pero ¿qué sucede con la ganancia de peso? No es la adecuada. Hay una bajada por acá y luego una subida y una bajada. O sea, la ganancia de peso no es adecuada. Entonces, la idea es que se siga en esta tendencia hacia arriba, ¿sí? Existe una tendencia creciente, sobre todo. Entonces, esto es justamente lo que se enseña a la mamá a graficar esta tendencia. Dice, mamita, mira acá, tu niño este mes no ha ganado peso. ¿Qué pasó? ¿Se enfermó? ¿No está recibiendo lactancia materna exclusiva? ¿O ha tenido otro problema? ¿Qué pasó acá? ¿Sí? Entonces, tenemos que identificar justamente estos momentos críticos, estas situaciones que se dan para poder evitar y prevenir y implementar acciones conjuntamente con la familia, con la mamá en especial, y poder evitar esto, el problema futuro. Entonces, en las condiciones de crecimiento versus el diagnóstico nutricional, puede estar el peso o la talla dentro de la desviación estándar adecuado o dentro de lo que es normal, pero su ganancia de peso, su ganancia de talla no es adecuada, ¿correcto? Entonces, eso es lo que debemos nosotros tener en cuenta y eso es lo que se enseña a la mamá justamente en esta tendencia de lo que es el buen crecimiento. Y acá, para entender un poquito la tendencia del crecimiento. Buen crecimiento y crecimiento inadecuado. ¿Ustedes han visto el carnet esto del niño o niña? Y por cierto, he visto que en la región Lambayeque han cambiado ya los carnets. Antes son tipo cuadernillos. Ya lo han cambiado. Pero en esos carnets hay una parte donde colocamos el peso y la talla y hay un circulito para sombrearlo de verde y de rojo. ¿Cuándo va a ser verde? Cuando su tendencia de crecimiento sea adecuado.
existe un buen crecimiento. ¿Y cuándo va a ser rojo? Cuando tenemos tendencias de crecimiento inadecuada. Por ejemplo, es el de acá. Estas no ha ganado peso en relación, se mantiene el mismo peso el mes anterior al peso actual. O lo peor, que ha perdido peso, ¿no? Entonces, estas tendencias no son saludables. Algo está pasando, entonces tenemos que tomar acciones acá. Acá es cuando tenemos que tomar acciones, implementar acciones, verificar, evaluar más a detalle qué es lo que está pasando y de ahí orientar, educar a la madre, sobre todo para evitar y para pasar a este de acá, ¿correcto? Entonces, ese es otro aspecto, otro concepto importante que debemos tener en cuenta en lo que es esto, la tendencia, el crecimiento. ¿Cuál es lo adecuado y cuál es no lo adecuado? Eso está establecido en la norma técnica de control de crecimiento y desarrollo. Y entramos a hablar del enfoque del buen crecimiento. Este enfoque, la idea es mejorar la calidad de nuestras intervenciones, o sea, la intervención que hacemos en el crecimiento y desarrollo en nuestros niños en la primera etapa con énfasis en menores de un año. O sea, prioritariamente trabajar en el primer año de vida. ¿No? Y cómo va ese crecimiento de ese niño, tanto en peso como en talla. Y acá lo que ven ustedes, acá está la enfermera, acá está una de ustedes que trabaja en su centro de salud. ¿Me puede levantar la mano? ¿Quién de ustedes hace esto? ¿Pueden levantar su mano, por favor? ¿Quién de ustedes son los que están haciendo control de crecimiento y desarrollo actualmente? ¿Hay alguna colega que está presente? ¿Nadie? ¿Nadie trabaja en CRED? No hay ninguna colega que haga atención. ¿Vacunas? ¿Que trabaja en el área de inmunizaciones? Tampoco. Me está preocupando, chicos. Ustedes saben que la enfermera es la que lidera justamente la atención entera del niño, ¿no? En todos los espacios, todos los escenarios, en los 3 niveles de atención. Y entonces, y ahí es cómo lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, miren acá ustedes, manejo del equipo en crecimiento en el marco de la Consejería de la Atención Infantil. Consejería y atención infantil. Lo que es la enfermera está enseñando a la madrecita, acá lo está enseñando cómo va ganando peso, ¿sí? Yo, por ejemplo, le pediría a la meta que ella lo grafique, ¿no? Y al hacerlo ella va a entender un poquito más cómo debe ser la tendencia y crecimiento de su niño, ¿correcto? Entonces, eso es enseñar a la madre justamente cómo graficar esa tendencia, el crecimiento, y la madre a raíz de allí se plantee compromisos en base a las prácticas saludables. O sea, ¿qué prácticas saludables va a implementar o va a realizar para que su niño gane el peso y la talla adecuada a la edad que tiene? ¿Correcto? Entonces, sirve justamente para eso, para promover, por un lado, enseñar a la madre sobre la tendencia de crecimiento y por otro lado, para establecer compromisos, sobre todo en la casa. Pero ¿cómo nace esta historia? Miren, les había dicho, en los años 2009-2010 se hizo en Antahuaylas, en Apurímac, en estos establecimientos de salud, se estableció pilotos, ¿no? Y vieron cómo implementar esta estrategia justamente, donde en base a información cualitativa se hizo observación al personal de salud durante la consulta de atención del niño, se entrevistó a las madres, se hizo reuniones grupales con líderes y promotores comunitarios, reuniones grupales con madres, visitas domiciliarias, entrevistas al personal de salud, reuniones grupales con personal de salud de la red. Y de ahí se implementa lo que es el kit de buen crecimiento. ¿Dónde, en qué regiones se han implementado? Acá tengo entendido que hay algunos que van a hacer su serum el próximo año, otros todavía que no, van a hacer su internado.
Entonces, ¿pero en qué regiones ya se han implementado? Si van, por ejemplo, a CESERU, a Cajamarca, Amazonas, Huánuco, ya los establecimientos yo considero que están mejores implementados en lo que es esto, el manejo de esta herramienta, el Kit de Buen Crecimiento. Entonces, se estableció un proyecto, un modelo de intervención participativa para mejorar la nutrición infantil con apoyo del Banco Mundial, el Ministerio de Salud y el Fondo de las Américas, y se implementó entre los años 2002 y 2014, y luego, en el año 2017, en la norma técnica 137, se establece que para hacer el control de crecimiento y desarrollo, se tiene que usar el kit del buen crecimiento, ¿no? Y que está en esta norma detallada cómo usarla, cómo implementar en el establecimiento de salud y sobre todo de aplicación obligatoria en cada control de crecimiento y desarrollo. Y acá viene un instructivo que también está en la misma norma técnica sobre esta herramienta de aquí del buen crecimiento en el marco de la consejería y de la atención infantil, ¿no? Cuyo objetivo es básicamente contribuir a mejorar la nutrición de los niños con énfasis en el primer año de vida. Recalco acá. Está enfatizado este kit, usarlo en el primer año de vida, ¿sí? Esta herramienta busca mejorar tres aspectos importantes en cuanto a conocimientos, en cuanto a procedimientos, en cuanto a actitudes para la crianza de los niños o las niñas, y poder de esa manera contribuir a su adecuado crecimiento y desarrollo. Entonces, conocimientos es educar a la madre. Nosotros sabemos que el control de crecimiento sirve, por un lado, que hacemos la evaluación del desarrollo, y el crecimiento sirve también para lo que es educar a la madre, brindar conocimiento de cómo criar a su niño, cómo alimentarlo, cómo hacer la lactancia materna, cómo mejorar lo que es la técnica de amamantamiento, cuáles son los beneficios de la leche materna, cómo y cuándo iniciar la alimentación complementaria, qué alimentos, con qué frecuencia, qué cantidad, qué consistencia, ¿no? Conocimientos. Actitudes que la madre tome la iniciativa de qué prácticas justamente va a asumir el compromiso para el cuidado de sus niños, y procedimientos que esto se enseña adecuadamente a lo que es a la madre, considerando las habilidades para construir una sensibilidad cultural, es decir, una cultura de crianza adecuada y verificar la ganancia de peso y talla, habilidades para saber escuchar y aprender, y habilidades para construir confianza y dar apoyo. El manejo de los contenidos sobre la nutrición infantil, en lo que es esta herramienta, acá básicamente el profesional de la salud tiene que conocer sobre la prevención de la anemia, lo que es la inicio de la lactancia, lo que es la alimentación complementaria, la lactancia materna continua, la lactancia materna exclusiva, las cantidades, frecuencias, consistencia y calidad de la alimentación a un niño esto a partir de los 6 meses, y qué alimentos debe combinar para que reciba el aporte nutricional, tanto en macronutrientes como en micronutrientes, ¿no? La herramienta del buen crecimiento tiene como objetivo, es un instrumento lúdico que apoya la comprensión de las madres sobre el buen crecimiento de sus niños a través de las actividades del control de crecimiento y desarrollo en los establecimientos de salud. ¿Cuáles son las características? Permite detectar desviaciones en el crecimiento, ¿sí? Eso es una creencia fundamental. O sea, que la madre identifique si su niño, su ganancia es adecuada o es inadecuada. Y a raíz de ahí poder identificar cuál es la práctica que no se está haciendo bien, ¿no? Quizás la lactancia materna, la alimentación complementaria, el lavado de manos, quizás no se lavó la manito la mamita y por el niño se enfermó, hizo alguna enfermedad prevalente en la infancia, la suplementación de hierro y la alimentación durante la enfermedad. ¿Cómo debe alimentar a su niño cuando su niño se enferma? Facilitar el dibujo de la ruta del crecimiento de los niños es fácil para que la madre lo ejecute, o sea, ella sea la que grafica lo que es la tendencia de crecimiento de su niño. Y por otro lado, y para mí considero que es la más importante, es que los padres asuman compromisos, prácticas factibles para mejorar el crecimiento y desarrollo. Finalmente,
una interacción horizontal entre la madre y el padre, y acá entra a tallar lo que es cuidado. Cuidado es ponerse de acuerdo en base a una orientación que nos damos nosotros como profesionales de la salud a la madrecita, y la madre dice, muy bien, yo voy a reforzar estas prácticas, como el lavado de manos, voy a agregar alimentos ricos en hierro en la comida de mi niño, voy a dar solo leche materna, ya no voy a dar fórmulas sucedáneas, y voy a cumplir con sus controles de crecimiento y desarrollo, voy a cumplir lo que es la suplementación de hierro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el quiere el buen crecimiento incluye un pliego de crecimiento, lo que incluye, ¿no? Para que tengan ustedes cómo es que se debe adecuar, debe haber los pliegos, tanto hay pliego para niño o para niña, para graficar, juego de fotos plastificadas de alimentos, ¿sí? Pero este juego de fotos en la norma técnica está estandarizado, ¿no? Todos los alimentos, pero ustedes, como profesional de enfermería, tienen que identificar qué alimentos más consumen en la olla familiar. Imagínense ustedes, vayan a una comunidad y le digan a la mamita, por favor, tienes que consumir pollo, tienes que consumir pescado, tienes que consumir la sangrecita, tienes que consumir el vaso, el hígado, pero si esa marida no tiene ni animalitos menores, no tiene ni cuyes, no tiene ni gallinas, y no, por lo pronto, y no tiene recursos uno para comprar, entonces, ¿cómo hacemos que reemplace esos alimentos? Tendría que identificar otro grupo de alimentos que consume, que sean ricos en hierro, para decir, mamita, estos son los alimentos que debes consumir a diario, ¿sí? Entonces, yo siempre he escuchado, hay que brindar alimentos sangrecita, ¿correcto? Dice, que consuma sangrecita a tu niño, dale sangrecita a tu niño. Es muy bueno la sangrecita, el hígado, el vaso, el niño, ¿no? Pero no le preguntamos a la mamá, por ejemplo, qué religión es, ¿sí? No le preguntamos a la mamá si le gusta consumir a ella y a su familia lo que es la sangrecita, el vaso, el hígado. Entonces, tenemos que identificar justamente primero esos hábitos culturales y alimenticios que tiene la familia para que a raíz de ahí podamos implementar las estrategias. Así es, alimentos de su zona, ¿no es cierto? La que lleva su olla familiar. Así es esto, Linda Domínguez. Gracias por tu comentario que haces en el chat. Entonces, yo siempre cuando a mis alumnos digo, a ver, ustedes levánteme la mano, ¿quién le gusta la sangrecita? Y por ahí de los 20 me levantan 8 o 12. Y hay un buen grupo que no. Entonces, ¿cómo yo voy y le digo, sabes que tienes que consumir sangrecita? Tienes que consumir vaso, hígado, riñón. Y tienes que dar a tu niño esto, pero si no le gusta, ¿cómo generamos ese cambio? No va a ser una situación fácil, ¿no es cierto? Entonces, por eso es importante identificar justamente qué alimentos consume. Entonces, acá un juego de fotos plastificados de alimentos, que esto básicamente, ya como enfermeros en la zona, pueden ustedes implementar de los alimentos más comunes de la zona. Juego de pulmones de pizarra, de color rojo y verde, cartilla de 12 compromisos. Esta cartilla de 12 compromisos, o las 12 prácticas saludables para el cuidado de niños menores de 12 meses. Y importante, adecuación a los alimentos locales e imágenes locales. Eso es fundamental, donde la madre se siente involucrada y esto asume ese compromiso. Acá está, miren, el pliego del buen crecimiento. Yo recuerdo cuando estaba de coordinador regional de niño en la gerencia regional Sulambaye, que en el año 2018-2017 logré implementar esta lámina del buen crecimiento en el 100% de establecimientos. No sé si luego lo continuaron, porque ustedes saben cómo es material esto de papel, ¿no? Se va deteriorando y tiene que ser renovado época a época, ¿no? Yo recuerdo algunas colegas en los establecimientos de salud lo plastificaron bonito y ahí lo colocaban para que no se malogre. Pero no todos tienen esa misma iniciativa, ¿no? Entonces, si no tuvieran, por ejemplo, implementarlo. Las fotos de alimentos, distintos alimentos, acá recomiendo siempre que sean alimentos de la zona, ¿ya? Y la cartilla de los compromisos y los pulmones, que esto es lo básico. O sea, esto necesitamos
para implementar el kit de buen crecimiento en el control de crecimiento y desarrollo en nuestro establecimiento de salud. Ahí lo que le estaba mencionando, el juego de tarjetas con los alimentos, que sean coloridos, atractivos, ¿no? Y fácilmente reconocibles por la madre. La cartilla de los 12 compromisos o 12 prácticas saludables, en donde el personal de salud juntamente con la madre toman el compromiso, la decisión de qué va a poner en práctica y cuidar a su niño. Y se debe verificar cuando hagamos la visita domiciliaria, cuando vayamos a casita a reforzar las prácticas de cuidado infantil. ¿Esta cartilla qué contiene? Contiene 7 prácticas de alimentación infantil. Una de suplementación de hierro, una de lavado de manos, una relacionada a lo que es afecto y cariño durante la alimentación y una relacionada a la alimentación durante la enfermedad. Y la última, una de participación de la familia. Entonces ahí están las 12 prácticas, ¿correcto? En lo que es la alimentación infantil, que es la más importante, la primera es la lactancia materna. Lactancia materna. Tenemos que trabajar en lactancia materna. Miren, mi experiencia me ha dicho, la mamá puede tener su segundo hijo, tercer hijo, pero cada niño es una realidad distinta. Y muchas mamitas necesitan ayuda, a pesar de tener experiencia en lactancia, pero necesitan ayuda, ¿sí? Obviamente, claro, una madre premisa aún más todavía, ¿no? Reforzar conocimientos, ayudarle como la técnica adecuada a la lactancia materna, ¿no? Los beneficios que tiene la leche materna y sobre todo garantizar que ese niño reciba lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses. Otro aspecto importante, lo que es alimentación complementaria, la consistencia. ¿Cómo va a ser la consistencia de 6 meses, de 7 a 8, de 8 a 9, de 9 a 11, de un año a más? ¿Cómo va a ser esa consistencia? ¿Qué cantidad debe consumir ese niño? La frecuencia, qué alimento de origen animal, verduras, frutas, micronutrientes debe contener. Entonces, esas son las 7 prácticas que se asocian a lo que es la alimentación infantil, que justamente está en esta cartilla. La otra es la suplementación de hierro. Acá básicamente, de acuerdo a la norma técnica, y justamente este año se publicó la nueva norma técnica que mañana nuestra compañera de trabajo nutricionista Carmen Izquierdo va a desarrollar toda la norma técnica, la nueva norma técnica de prevención y control de la anemia. Entonces, ¿cómo es de la suplementación de hierro? Si ese niño nació a término, con peso adecuado, empieza a los 4 meses, ¿no? Pero si ese niño nació prematuro o bajo peso a nacer, empieza al mes de edad la suplementación, ¿correcto? Entonces, lo que buscamos acá básicamente es que la madre cumpla en de darle a su niño, porque se ha encontrado en las visitas, en las supervisiones, en las visitas domiciliarias, que las micronutrientes estaban guardadas, solo daban al chancho. Imagina, el chancho estaba bien alimentado y no lo daban a los niños, ¿no? Porque quizás no se les enseñó cómo preparar el micronutriente, quizás no era aceptable por el niño, o la madre quizás en algunos casos le daba diarrea, en otros casos se estreñían, y el personal de salud no les explicó qué hacer si presenta esas reacciones adversas, ¿no? Lo que acá tenemos que buscar es que cumpla la suplementación. El lavado de manos es otro aspecto, una práctica fundamental, considero, que tenemos que educar a la madre para el lavado de manos. En todo momento, cada instante, es el lavado de manos social, básicamente, que enseñamos acá. La parte afectiva, que es fundamental para fortalecer el apego, el afecto, la parte afectiva del niño. Si ese niño tiene una infección respiratoria aguda o tiene una diarrea, ¿cómo debe ser la alimentación? Muchas mamitas a veces dejan de darle de alimentar a su niño. La idea no es eso, sino quizás más fragmentado, ¿no? Más seguido. Y finalmente la participación de la familia. Es fundamental buscar la participación de la familia. Entonces, estas son las prácticas que se establecen en esa cartilla de los compromisos para el cuidado infantil, que usted lo tienen acá a la vista. Entonces, la primera es la lactancia materna exclusiva y continuar hasta los 6 meses. Comidas espesas a partir de los 6 meses. Yo escucho a veces, dice, y algunas zonas, a ustedes seguramente no sé si les ha pasado, dale
Preparan un caldo de gallina y ¿qué dice? Dale el caldito es bien nutritivo. Y eso es verdad. ¿Qué dicen ustedes? ¿Eso es verdad o no? Dice el caldito bien Licenciado, nutritivo. buenas tardes. Yo pienso que no, porque el caldo de gallina contiene demasiada grasa, pienso yo. Claro, así es esto, Diana, ¿no? Muy bien esto, María también dice, no es verdad. Pero hay esa creencia, ¿no? Dice el caldito, dale. Y la presa, dale a mi esposo. La mamita sí dice, dale a mi esposo, él que coma la presa. Y realmente el niño debe recibir la presa, porque son alimentos, alimentos esto sólidos lo que debe recibir ese niño. Por eso comidas espesas, ¿ya? Dale alimentos de origen animal, hígado, sangrecita, pescado, huevo, pero recalco, hay que identificar esas prácticas, esa cultura alimenticia que tiene la familia. ¿Qué alimentos son oportunos en su jurisdicción? Darle 3 comidas al día a partir de los 9 meses, aumentar 1 a 2 refrigerios más. A partir de los 9 meses, es decir, ya debe consumir 4 a 5 veces al día. Darle al menos medio plato de comida desde los 6 meses, aumentándole a un plato al año de edad. Estamos hablando de cantidad, ¿no? Las verduras que no debe faltar, verduras y frutas todos los días. ¿Y ahora cómo hacemos en las zonas donde no hay acceso a las verduras, a las frutas? Miren, cuando yo trabajé en brigadas, tuve una experiencia. Llegamos a una zona y cuando en ese tiempo se trabajaba, y bueno, ahorita existe el programa Juntos, ¿no? Donde es un subsidio por parte del Estado a las familias pobres de 100 soles mensual en esa época. Y entre los compromisos se ha visto que las familias que son beneficiarias sus niños tengan sus vacunas al día, acudan a sus controles de crecimiento y desarrollo, implementen prácticas saludables para el cuidado infantil para evitar la desnutrición, la anemia. Y nosotros llegamos y justamente antes de ir compramos semillitas de verduras, de lechuga, de zanahoria, beterraga, y lo llevamos, ¿no? Entonces, la primera visita que hicimos, recuerdo, un tiempo fue en el 2006. Llegamos a la comunidad y no había verduras, no, nadie había sembrado verduras, etcétera, ¿no? Entonces hicimos, como solíamos hacer reuniones con la comunidad, con las madres, los padres y toda la comunidad organizada, se reunían y ahí ya lo explicábamos, hacíamos la explicación, hacíamos nuestras sesiones educativas y se le regalaba semillas y se buscaba un compromiso con las autoridades que vigilen. Entonces formamos, por ejemplo, un comité de la propia comunidad de vigilancia de la construcción de biohuertos. Y colocamos en el acta que toda familia debe tener su biohuerto y en que la próxima visita vamos a revisar que toda la familia tenga su biohuerto y que la comisión que se formó de las personas de la comunidad sean los que vigilan. Y llegamos a la siguiente, recuerdo, después de 4 meses, regresamos nuevamente a esa comunidad, a ese establecimiento de salud, de las comunidades de ese establecimiento, y ya tenían su lechuga, la lechuga la que más rápido esto crece, ¿no? Y ya tenían sus verduras, imagínense. Y se implementó como una estrategia que todas las familias tengan biohuerto y por lo pronto ya tenían verduras. Entonces, nosotros como profesionales de la salud tenemos esa capacidad de generar estrategias y de promover justamente en la comunidad esas habilidades para promover lo que es esto, por ejemplo, los biohuertos. Por acá Linda me dice, debe ser consistente la alimentación de acuerdo a la edad. En las comunidades nativas se hace evaluación de los biohuertos y la interculturalidad, ¿no? Muy bien, Linda, me gustaría que me expliques cómo esa partida, ¿cómo lo hacen ustedes o cómo has hecho esa intervención en las comunidades nativas? No sé si te escucho, Linda, ¿puedes intervenir? Buenas tardes, me llamo Linda Domínguez. Bueno, con respecto, bueno, yo he trabajado en zonas de comunidades Aujún, ¿no? Ujú. Entonces, cada microred trataba de que cada posta tuvieran estos biohuertos para que la misma población cojan de sus mismas verduras o frutas y lo lleven a su casa, ¿no? De esa manera, la comunidad, tanto el personal de salud, se apoyaban para la buena alimentación de los niños, ya que por allá hay bastante deficiencia en la anemia, ¿no?
y también el transporte de los alimentos es muy difícil de que llegue un arroz, un azúcar, ¿no? O un pollo, ¿no? Entonces lo que se trata de acá es que el niño se alimente bien, adecuadamente. Y también los por ejemplo, la red Bagua, porque eso pertenece a las comunidades Aguajún, que es en Amazonas, red Bagua trataba de que un personal, un enfermero, vaya a evaluar la relación intercultural, ¿no? También Ujú. acompañada con lo de estas creaciones de los biohuertos. Muy bien, interesante, linda lo que nos comentas, tu experiencia que has tenido y cierto, ¿no? Hay distintas experiencias, ¿no? Para justamente generar estas prácticas saludables que finalmente van a beneficiar a la familia, especialmente a nuestros niños, ¿no? Entonces, ¿cómo es que tienen acceso justamente a las verduras, ¿no? Nuestras familias en estas zonas? Entonces, tenemos que buscar estrategias justamente para ello, ¿no? Eh, dale habas, frijol, lentejas, lo que es esto, menestras, que tiene una buena contenido también de hierro, ¿no? Y que eso sea diario. Ciencias nacionales 2000. Hola, ¿alguien está hablando? ¿Verónica? Para 5 más. Por favor, Ahora Verónica desactiven va. sus audios. No, por favor, desactivar su audio. Gracias, muchas gracias, Verónica. Entonces, le decía, las menestras, que también no debe faltar en la alimentación de los niños, es fundamental, tiene buen contenido, lo que es de hierro, eh, y esto, bueno, su absorción del hierro tiene las menestras se da entre un 5%, ¿no? No se absorbe en gran cantidad, pero sí tiene buena concentración de hierro. Disculpe, licenciada, por ejemplo, nosotros, Sí. licenciada, por ejemplo, nosotros, bueno, cuando yo trabajaba allá, porque recién estoy acá, en Lambayeque, bueno, eh, se buscaba tácticas, ya que por algunos lugares no son aceptadas las menestras, no les gustan a la población debido a sus costumbres. Entonces, lo que se trata es buscar tácticas para que la misma población dé una buena alimentación para el niño. Entonces, en esos lugares donde estuve, el Caliwarma, ¿no? Ujú. Regalaban menestras, ¿no? Del Estado, pero ellos lo que hacían, tiraban al río. Entonces, lo que trataba yo de hacer el personal de salud era de medir por mes, ver que, ¿cómo se llama? De repente, ¿cómo se llama? Aliarme con los programas del Estado, de Juntos, ¿no? ¿Para qué? Para poder que estas personas no eliminen estas menestras porque son nutritivas para los niños. Y les daban a los pollos, O sea, los pollitos estaban bien alimentados. está más alimentado que nosotros. Bien gorditos estaban los pollitos. Y encima el pollito no lo pelaban para ellos, no lo vendían seguro, ¿no es No cierto? lo vendían, exacto. En esas comunidades usted ya habrá conocido por ella cómo es, pero Ah, así es. Son otras costumbres. así es, así eso y repercute grandemente justamente en este tema de la alimentación, ¿no? Crían sus animalitos, ponen sus huevitos, pero los huevitos los llegan a vender para comprar arroz, comprar azúcar, comprar otras cositas, que también es de básico en la olla familiar, pero no, esto, no tienen otra forma, otra estrategia. Entonces, justamente ahí es el apoyo donde nosotros tenemos que dar. Por ejemplo, muy bien la estrategia, ha buscado alianzas estratégicas, ¿no? Dice Linda, ¿no? Con Caliguarma y otros programas sociales, que justamente se busque, se vigile que los alimentos que reciben sean para su alimentación propia de, ¿no? A veces por desconocimiento, desinformación, probablemente, no lo usen adecuadamente. Entonces ahí es el reto justamente en esto. Por eso hablar de este tema de nutrición, de anemia, no solo es decir, muy bien, tienes que darle hierro, tienes que hacer esto, no, sino tenemos que ver tenemos que analizar un poco más a fondo cuáles son los factores que influyen justamente en este problema. Lo que es la suplementación, como ya les había mencionado, por ejemplo, ahí que el niño más rápido se adhiere es el hierro polimaltoso, ¿no? Pero después existe el sulfato ferroso y también en jarabe, también micronutrientes, que a veces hay, a veces no hay, en nuestro Ministerio de Salud.
Lavarse las manos, el lavado de manos, fundamental, y enseñar justamente a los niños las prácticas de lavado de manos. Acá recuerdo cuando estaba interviniendo brigadas, como visité unas comunidades de Santa Cruz, y llegamos justamente a una escuelita, y a las 10 de la mañana le daban, antes de las 10 le daban su desayuno escolar. Y todos los niños salían contentísimos, corriendo con su taza a recibir su desayuno escolar, pero ningún niño se lavaba las manos. Entonces nosotros hablamos con los profesores, con el director en especial, le digo, profesor, aquí queremos una reunión con usted y con los padres de familia, y vamos a establecer que antes de recibir su desayuno escolar se laven las manos. Pero profesor, pero acá, licenciado, acá no tenemos fácil, le digo, podemos buscar cómo se gestiona jabón, ¿no? Porque agua sí tenía, agua corriente en tubo tenía, entonces nada más y vigilar que se haga. Entonces vamos a gestionar lo que es el jabón y vamos a gestionar lo que es esto, o vamos a formar vigías escolares. Formamos vigías escolares. A estos vigías escolares lo educamos, hicimos unas sesiones con ellos, le enseñamos cómo lavarse las manos. Luego enseñamos a los niños cómo lavarse las manos. Como nos quedamos al día siguiente, antes que reciban su desayuno, primero todos en cola a lavarse las manos. Y aprovechamos a enseñarle el lavado de manos. Y quedamos ahí que ningún niño debió recibir su desayuno mientras no se lave las manos. Lo implementamos en esa institución educativa, visitamos en otro momento y todo se lava las manos. O sea, ya se ha hecho una práctica de los docentes, de las personas que servían los alimentos y los propios niños a lavarse las manos. Entonces es un hábito, entonces una estrategia para que eso sea sostenible también. Otro es la parte afectiva, lo que es esto, la parte de cariño, el afecto, que es fundamental. El ser humano necesita de cariño, de afecto. Nos decía Bonley, el ser humano está hecho de afecto. Sin afecto no se desarrolla adecuadamente sus potencialidades. Por eso un niño necesita esa parte afectiva que es fundamental, donde recibe un abrazo, un cariño, un reconocimiento. A los niños les encanta que les feliciten, le hagan bravo, bravo, sí, tú lo puedes, o lo digas esto, muy bien, tú eres un niño muy, muy contento, muy feliz, ¿no? Entonces el reconocimiento es fundamental a los niños. Y si su niño está enfermo, dale de comer más veces al día, es otra recomendación. Si un niño tiene diarrea, si un niño tiene esto, infección respiratoria, que lo deja más seguido. Y lo importante y fundamental acá, buscar la participación de la familia en la alimentación de los niños. La ciencia dice, si el papá se involucra en la crianza de los hijos, ese niño desarrolla 4 puntos más su coeficiente intelectual. Miren cuán importante es que el papá, la familia se involucre. Pero hay que educar. ¿Qué sucede muchas veces cuando educamos? La mamá tiene una idea, la abuelita tiene otra idea, y por ahí otra familia tiene otra idea. Cada uno dice lo que cree, lo que es conveniente. No, hay que educar a todos, para que todos tengan el mismo mensaje, las mismas ideas. ¿Correcto? ¿Cuál es el procedimiento para lo que es esto, el kit del buen crecimiento? Hay 3 momentos claves. Primero, identificar visualmente la tendencia o ruta de crecimiento, como es esa gráfica, como les había mencionado, peso para la edad. Segundo, identificar las prácticas de alimentación u otros en riesgo. Priorizar solo 2. Siempre de las 12 se debe priorizar 2. Tampoco vamos a lograr que simplemente todas en una sola vez. 2 lo voy a enfocar y así continuamente los siguientes controles voy agregando 2 más, 2 más. Invitar a las madres a la adopción de 2 prácticas priorizadas. O sea, motivar, incentivar para que el compromiso que asuma lo cumpla, ¿no? Empleando las tarjetas, las fotos, empleando la parte emocional, quizás buscar alguna estrategia de cómo incentivar, luego reconocer también el logro de que hace la madre, el esfuerzo, ¿no? Que hace la madre por implementar esas 2 prácticas, invitando que coloque las tarjetas en el espacio en blanco, donde es su compromiso que está asumiendo ella, para fortalecer la interacción horizontal entre el personal de salud y la madre. Entonces, 3 momentos claves en lo que es el kit de buen crecimiento. Inspección visual, cómo va creciendo ese niño, cómo va ganando peso. Identificar las prácticas, por lo menos 2, las más prioritarias, y que la madre lo cumpla, estas 2 prácticas que asume en lo que es esto, el cuidado de su niño. ¿Sí? De acuerdo, eso va a ser de acuerdo también a la edad del niño. Como ven ustedes acá, ¿qué está haciendo?
se está identificando la tendencia de crecimiento. La enfermera está enseñando cómo ese niño debe ganar peso y cómo debe ir ganando talla, ¿no? Tanto peso y talla. De las